Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Democracia en Pantalla. Y hoy tenemos el gusto, el agrado de tener a la magistrada Gabriela Villafuerte, que es, bueno, pues como todo el mundo sabe, magistrada de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y además cinéfila. Con ella emprendimos un proyecto muy hermoso, muy lindo ahí en Sala Especializada, con unos cinedebates explorando en esto de la inteligencia emocional. Y pues ahora le propuse que habláramos de las sufragistas. Bienvenida, Gabriela. Hola, ¿qué tal, José Ramón? ¿Cómo están? Un saludo a la distancia. En la medida de nuestras posibilidades podemos seguir haciendo este tipo de ejercicios. Así es que para mí un placer acompañarte, platicar y además compartir algunas reflexiones con la gente que está en la sala virtual. Así es que muchísimas gracias, José Ramón. Gracias. Sí, pues aquí el honrado soy yo, porque además, bueno, siempre tenemos unas charlas bien entretenidas sobre estas cuestiones del cine ya electoral, que podemos decir es un género muy peculiar, pero del que hay bastante. Y justo, pues nos dimos a la tarea de seleccionar. Yo vi que esta película es quizá una de las más llamativas, quizá por el reparto, por el Hoy sí. tema, aunque hay varias que tienen que ver con esto de las sufragistas. Esta en especial lleva ese título, ¿no? Claro, claro. Es interesante el que tenga ese título, pero yo creo que es una película llena de potencia, llena de aspectos muy interesantes, que no solamente, porque por el título podríamos pensar que nos va a llevar solo a esta lucha por el voto de las mujeres, ¿no? Creo que eso es lo que inmediatamente viene a la mente. Pero la verdad es que, no sé, José Ramón y las personas que la vieron, las que la van a ver, incluso a lo mejor por una curiosidad, realmente a mí me pareció espeluznante, lo voy a poner así, fíjate, José Ramón, Sí, espeluznante pensar que el 1912 es 2020, salvo por el tema del voto de las mujeres. Creo que cuando vemos escenas que parecieran del pasado, me dio hasta escalofrío. Esta película yo ya la había visto en su momento quizá, pero esa es la maravilla del cine y creo que claro. estamos de acuerdo, José Ramón, que cada vez que ves una película que te llama la atención y la repites, brincan como cosas distintas que quizá en algún momento no te generaron una reflexión o un pensamiento y te lo generan en una repetición. Entonces, Claro. vi esta película ahora para recordarla y para poder charlar, y realmente lo primero que te puedo decir es que sentí escalofrío. Sentí escalofrío porque estas manifestaciones de las mujeres hoy están más presentes que nunca. Claro. Entonces, quizá ayer fue por el voto, sí, es una lucha constante, y hoy es luchar contra esa violencia que se ejerce contra las mujeres. Entonces, la razón, eso es lo que me llama mucho la atención y lo quería compartir contigo, la razón varía, ¿no? Pero la lucha no acaba y la lucha es constante. Entonces, esa es una primera reflexión que quería hacer contigo, con el público, con quienes nos escuchan. De verdad que es esta sensación de incomodidad, de decir, no, esto no es Sí, 1912. O sí, sea, no, es actual, ¿no? No sé. lo entiendo perfectamente. De hecho, hay un diálogo que yo me anoté, porque casi al inicio de la película, cuando empiezan a platicar entre ellas y luego un poco las autoridades, decía yo, todo empieza con esta frase de mujeres rompiendo cosas. Exacto. Cuando le dicen, es que no vayas porque es peligroso, le dice creo que el esposo, ¿no? Y dice, están rompiendo ventanas.
Y yo, exacto. exacto, tuve la misma sensación que tú, o sea, es 2020, de hecho, acababa de pasar lo del 25 de noviembre, Ajá, y, ajá. y la noticia, como dicen, ya hay que empezar a tener otra gramática, pero la noticia, sobre todo en los medios electrónicos, era, cuidado, caos vial, porque las mujeres salen a manifestarse, ¿no? Siempre, Exacto, las exacto, mujeres locas que exacto. salen a manifestarse. Y dije, es la película, como dices, estamos todavía, o sea, un siglo atrás, ¿no? Y, Exacto. ¿no? No, bueno, y esa manera de las manifestaciones de violencia y estigmatizarlas inmediatamente, incluso hay ahí, me llamó la atención en alguna parte en donde a las mujeres que se atreven, porque hoy, ayer, resulta que las mujeres que nos atrevemos a hacer algo, a levantar la voz para algo, inmediatamente viene un estigma, una etiqueta. Ujú. Entonces, cuando hablas de sufragistas, el estigma es negativo. O sea, allá en 1912 es sinónimo de, hasta lo dicen en la película, educación sin escrúpulos. Vamos, Ujú. son mujeres que no están alineadas a las formas que se les esperaba. Y hoy también, hoy resulta que las mujeres, estas mujeres que han tenido que, estas nuevas generaciones, que ya no están dispuestas, porque quizá yo formo parte de una generación de acción, de lucha, de romper esquemas, pero todavía debo reconocerlo bajo ciertas líneas o Formas, patriarcales, ¿no? claro, Porque sí. además uno hay que salir a gritar, si quieres gritar, pues grita como es esperado, ¿no? Como una mujercita debe comportarse. Pero Sí, hay generaciones que si las vemos hoy como lo que pasó el 25 de noviembre y como había pasado en marzo y que se ahogó por la pandemia, se ahogó por la pandemia, pero si no hubiera pandemia, estaría esta voz potente, esta voz fuerte de las mujeres de estas generaciones que ya no encuentran, ya no resuenan con esos esquemas patriarcales de buen comportamiento, de una educación con escrúpulos, repitiendo un poco esta manera que dice la película. Entonces, cuando vemos esto, este diálogo generacional que había entonces y que hoy lo volvemos a ver en las calles, entiendes que hay un hartazgo, o sea, hay un hartazgo absoluto hacia esta cultura patriarcal que ha estado siempre metida, que está siempre metida en todo, incluso hasta en la manera de manifestarse, porque pues realmente eran mujeres y hoy somos mujeres que lo único que se está buscando es que haya una libertad. O sea, vivir sin violencia entonces era también como hoy, vivir en libertad. O sea, estamos hablando de libertades genuinas, de libertades absolutas, de libertades patentes, materiales, no nada más de esta condescendencia, porque además, entonces, como hoy, hay pura condescendencia, exacto. ¿no? Entonces, es esa sensación, de verdad que es una película que hoy vista, claro, está el tema ahí del voto, ¿no? Que ya lo tenemos. Además, cuando en la película te van poniendo cómo fue adquiriéndose el derecho al voto por parte para las mujeres, y bueno, México está muy mal. O sea, realmente el voto para las mujeres en México vino tarde en comparación, Sí, ¿no? Eh, sí, sí, pues, casi medio siglo después. exacto, exacto. Entonces, claro, qué bueno, bienvenido el voto, pero pues recientemente acabamos de tener esta conmemoración, ¿no?
Y realmente, José Ramón, yo no sé, pero este tipo de conmemoraciones, cuando las ves en perspectiva, ok, lo tenemos, pero ¿por qué las mujeres tenemos que estar dando las gracias? Siempre agradeciendo cualquier espacio extra Sí, de, 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 de pasión, de estar, de hacer, ahora sí que de ser, ¿no? Y como yo digo hoy, de ser con C, ¿no? De ser, de creer en una, de exigir y de reaccionar sin miedo, para mí es algo que he estado creyendo. Entonces, dices, o sea, ¿qué diferencia seguimos pidiendo? Seguimos pidiendo. sí, ¿Cuándo vamos a terminar de pedir cuando no tenemos que pedir nada? La vida en libertad tiene que ser en igualdad. Si no, no es claro. libertad. O sea, no sé. Sí, creo que tiene que ver con una noción que es muy importante, que es la complicidad patriarcal, ¿no? O el sistema patriarcal, que a veces algunos varones creen que es pura elucubración, ¿no? Que es como algo que no existe, una invención del feminismo, pero no es, o sea, aquí en esta película lo vemos palpable y todos los días lo vemos así. Entonces, es ese gremio patriarcal que dice exageran, que estigmatiza, como dices, que marginaliza. Y en esta película lo vemos como bien dices, va generando como disque espacios de apertura, pero es pura ficción, es pura simulación. O sea, estas comisiones parlamentarias donde escuchan a las trabajadoras y ellas salen convencidas de que va a pasar algo y no pasa nada, porque Exacto. no solo eso, o sea, tienen su red de espionaje para tratar de criminalizarlas, de perseguirlas, de violentarlas para que dejen de hacer eso, ¿no? Y se unen con los maridos, con los padres, chantajean con el propio derecho de que le van a quitar al hijo, ¿no? O sea, usan todo el sistema. Y entonces, cualquier, como dices tú, condescendencia, quieren que se les agradezca eternamente. Y por otro lado, exacto, están constantemente diciendo que esto es desproporcionado, que también a ellos los matan y una serie de tonterías, porque son tonterías cuando efectivamente llevan más de 2 siglos luchando por sus derechos, ¿no? Y que el derecho al voto pues era lo mínimo, era increíble, ¿no? O sea, un derecho hecho por hombres, pero para todos, ¿no? Y ahí sí, pagar contribuciones, ajustarse a este derecho, pero no contribuir a su elaboración, ¿no? Es Sí, ridículo. sí. Es exactamente. Yo creo que cuando vemos una película así, es confrontante y yo creo que es muy buen ejercicio para esta cultura patriarcal de asumir los roles y cuando bien dices, ay, pero que, no el típico, pero pues están locas. ¿Cuál Ujú. patriarcal? Pero si además además es una subordinación que parece asumida y totalmente discrecional. O sea, aquí asumir un rol de las mujeres, el rol que se nos ha asignado, parece que ha sido como además parte de lo que hemos querido cuando la cultura patriarcal no le ha dejado otra alternativa, como no le dejaba antes, a las mujeres. Ujú. O sea, si querías salir un poco de tu espacio, inmediatamente venía esa etiqueta, ese estigma, y ser sufragista, porque además, ¿no? Había que usarlo con valor, la medalla o el distintivo que se ponían, porque eran mujeres que ofendían al sistema, o sea, eran mujeres transgresoras del sistema. Y hoy decir uno que es feminista como mujer, inmediatamente también viene la letra escarlata y parece que eres transgresora del sistema. Ujú. Feminista. Entonces, resulta que cuando uno se asume feminista,
inmediatamente viene esa etiqueta. Mira, lo vemos hasta en las caras de las personas, así, esa mirada, vuelvo a lo mismo, esa condescendencia tan ofensiva y tan como cuestionada y como, ay, bueno, ok, y vende bien, estar de acuerdo con el movimiento vende bien, o sea, se Claro. ve, es políticamente correcto, pero, pero esa sensación de verte como una transgresora del sistema, fíjate que yo he pensado que el feminismo lo que quiere es tener un sistema, más bien es generar un sistema en donde haya una convivencia entre géneros y generaciones que respete realmente. Entonces, si hablamos de quién está afectando un sistema de una vida en libertad y con derechos plenos, más bien, aunque no se quiera ver, porque no se quiere asumir, es la cultura patriarcal la que transgrede el sistema. Es realmente esa. Pero como es una tradición y como hemos vivido con ese chip incrustado toda nuestra vida y la reproducimos hombres y mujeres, pues tenemos esas escenas de una película que no es ficción. Para empezar, no es ficción, nunca ha sido ficción, ¿no? Porque está basada en hechos reales. Pero además, tampoco es ficción hoy, tampoco es ficción. Entonces, ¿qué queremos? La pregunta que yo me hago cuando veo esa película y nos vemos en 2020 en plena posibilidad. Entonces, mi pregunta es, ¿y cuándo sí vamos a hacer algo? ¿Y cuándo esto va a cambiar? Porque seguimos conmemorando 25 de noviembre, a propósito del 25 de noviembre para la erradicación de la violencia contra las mujeres, que está cumpliendo igual, ¿no? 60 años. O sea, ¿qué es lo que esperamos? ¿Cuándo realmente va a dejar de ser? Porque mañana vamos a tener quizá una película que tengamos en donde se hable de las manifestaciones de violencia que con mayor efervescencia han estado en el mundo, en México, claro, pero en el mundo también. Entonces vamos a ver una película dentro de cuántos años que va a estar reproduciendo los actos de manifestación, de hartazgo, de basta ya. ¿Y qué va a pasar dentro de 40 años? Vamos a estar viendo las mismas escenas, pero luchando por otra cosa. Es decir, ¿realmente vemos una luz en el camino? Porque la verdad, mira, José Ramón y las personas que nos están escuchando, la verdad es que yo no veo una luz en el camino. Sinceramente, sé que a lo mejor no hay optimismo o quizá es complejo ver todo lo que veo, pero realmente yo no veo una luz en el camino. Yo veo una película dentro de 40 años Igual. repitiendo lo mismo, quizá con otro motivo, o sea, va a haber otro motivo siempre, pero al final pasan los años y bloques de años importantes y la situación no solamente no mejora, está peor. Está Sí. Sí, ¿no? es que creo que el problema es el doble discurso, ¿no? La doble moral, porque como bien dices, o sea, muchos se asumen como feministas o aliados o lo que sea, pero en el fondo, como dices tú, una mirada los delata, una práctica los delata, una, una forma de ser los delata, y eso entonces a la larga y digamos, en cúmulo, pues entonces impide que los cambios se den, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que los varones, desgraciadamente, hemos aprendido digamos, a evitar ese compromiso y a generar una real transformación, asumiendo solo discursos.
y asumiéndolos de manera superficial, porque efectivamente si ya lo trasladamos al tema electoral del día de hoy, pues tenemos todavía una alta estigmatización, por ejemplo, en el modelo de comunicación política, ¿no? O sea, siguen siendo las campañas misóginas, se sigue denostando a las mujeres, se les sigue acosando, persiguiendo y evitando que participen políticamente. Y aunque ya empiezan a participar, no participan de igual forma, porque se les amenaza, como dices, con una mirada, con una forma, con una manera que los varones desgraciadamente hemos perfeccionado a lo largo del tiempo y que entonces vamos dando a migajas eso que no deberíamos de dar porque no nos pertenece. O sea, esa es una sociedad democrática en la que participamos y ya. O sea, no es que nosotros tenemos que darles algo a ustedes. Ese es el gran tema. Entonces, siendo así, efectivamente, sí parece un futuro todavía muy, muy gris, al menos, si no logramos introyectar, o sea, es decir, que los varones realmente asuman esto como un compromiso, ¿no? Y cambien las prácticas, porque si no, de otro modo, efectivamente van a pasar 50, 100 años y vamos a seguir igual. Porque además tenemos los objetivos del 2030 a la vuelta. Los objetivos planteados para el 2030, quizá cuando se estableció ese año como una fecha, yo creo que tentativa, hoy la veo, era como aspiracional, hoy la veo lejanísima, lejanísima, porque el 2030 está a la vuelta, son 10 años, bueno, más bien 9, ya terminó. Ya terminó. Entonces, significa entonces que los objetivos impuestos del 2030 en el tema de la igualdad sustantiva, que las mujeres vivan, las niñas una vida libre de violencia, etcétera, etcétera. Hoy yo creo, no sé si tú estarás de acuerdo y las personas que están escuchando hagan esta reflexión, no vamos a lograr el objetivo 2030 para las mujeres y las niñas. No se va a lograr. Y si seguimos con estas prácticas y con esta... Mira, ayer que estábamos en un concierto con Audrey Funk con motivo de los 16 días de activismo y le preguntaban sobre los aliados y el acompañamiento de los hombres en el feminismo y todo. Ella dijo algo que quiero compartir con ustedes, que además se espera de las mujeres, y así lo dijo, ser sirvientas de reflexión. Es decir, que además apapachemos de algún, o sea, yo lo traduzco así, esos ejercicios que hoy los hombres están cuestionándose si el movimiento feminista también es parte de los hombres, y Audrey lo decía muy bien, decía, ustedes hagan su deconstrucción, ustedes hagan su reflexión, encárguense de sus problemas prácticamente. No esperen que seamos además sirvientas de reflexión, ¿no? Entonces, ya tenemos bastante las mujeres con todo lo que tenemos que llevar a cabo y estas nuevas generaciones que están en pie de lucha, en pie de acabar con esto de una manera radical, sí, porque esto requiere, o sea, ya no se pudo de la manera tersa, ¿no? Acomodada a la cultura patriarcal. Pues ahora se requiere de ser radicales, entrar en escenarios de prácticas que no pudieran verse correctas. Para mí no, lo digo sinceramente, yo creo que ya basta, y el ya basta tiene que ser con valentía, y valentía impecable, implacable también, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque, y lo acabas de decir tú ahorita, asumiéndote en esa parte de perteneces, pues perteneces a esas masculinidades quizá que hay que deconstruir para reconstruir, y lo acabas de decir, pues es un trabajo que se tiene que hacer por cada una de las partes
Y a lo mejor en algún momento sí va a haber puntos de contacto y de diálogo, pero que haga su trabajo, porque entendemos, eso sí me queda muy claro, entendemos que la cultura patriarcal dejó a los hombres en una posición jerárquicamente superior, ahí los tiene, y a las mujeres en una jerárquicamente inferior, apagadas, subordinadas, sometidas. Entonces, estamos, la cultura patriarcal, el machismo, la misoginia, hizo a las mujeres a su medida. Y somos las mujeres las que tenemos que tomar la medida real que nos corresponde. Sí, la que ustedes quieran. Exacto. Y los hombres también tienen que hacer su trabajo. Sí, En la medida que les dio el patriarcado, pues no es una medida adecuada, es una medida cómoda de reales privilegios. Ahí claro, pero entonces, ahí está el secreto, ¿no? O sea, es decir, la introyección a la que me refiero es que los varones, o sea, tenemos que reconocer esa situación de privilegio y generar estas acciones afirmativas para generar ahora sí que mayor equidad, mayor igualdad. Porque, o sea, si decimos, no, pues que ahora sí que la libertad haga que cada uno se coloque en su sitio, ¿no? No hacer nada, digamos, pues se sigue conservando la misma estructura. Entonces, por eso ahorita se requiere, digamos, de una fuerza, como dices tú, valiente, fuerte, excesiva incluso en algunos casos, porque si no, entonces no se le da la vuelta y seguimos conservando el privilegio, ¿no? Entonces, el chiste es empezar a soltarlo, incluso como dices, porque a nosotros nos conviene, no nos conviene una sociedad en la que se simula que hay paridad donde no la hay. Nos conviene una sociedad democrática, si no nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿no? Por supuesto, es esto de los números y que a veces, y sí se celebra, créeme que yo creo que el hecho de que los números, las cuentas, estemos dando buenas cuentas, sí. estamos entregando medio buenas cuentas en cuanto a números, pero la calidad de la participación es en donde estamos reprobados y reprobados, definitivamente. ¿Por qué? Porque, y hablando un poco de política, y es cierto, los medios de comunicación, la perversidad de las redes sociales, la sutileza de la violencia en la política, es muy compleja porque es muy de aparente baja intensidad, muy normalizada. Entonces, ahí definitivamente estamos en una situación que no avanzamos, No avanzamos porque pues la violencia en contra de las mujeres en general, niñas, pero en contra de las mujeres en la política cada vez es mayor. No Sí. pensar que esto está cambiando porque, claro, ya tenemos normas y eso es maravilloso, tener un edificio fuerte de normas, pero yo diría que nada más son los cimientos. Tenemos mucho que construir hacia arriba para que efectivamente esas normas vibren para las mujeres. Porque si no volvemos al discurso hipócrita. Tenemos muchas normas, pero no son realidad. Porque la violencia sigue ahí, sigue metida. La violencia institucional, José Ramón, es también muy perversa, muy cruel, porque además, conforme puedes ir teniendo distintos espacios, la violencia no va siendo menor, va siendo solo más sutil. Eso es lo único que tiene. La violencia que podemos realmente experimentar. Más estratégica, ¿no? Claro, ahí es, pero cuando la empiezas, tú lo decías ahorita, identificas de acuerdo a los códigos, empiezas a identificar la violencia que está ahí. Y conforme va uno subiendo, quizá, y teniendo otros espacios, vas sintiendo la violencia y que es por ser mujer y es institucional. Y no solo institucional, porque estés dentro de una institución, sino que es además permitida. Además es tolerada y permitida. Entonces, es muy complejo porque hoy, y también creo que lo debemos de reflexionar, sí,
paridad, pero paridad con violencia no es paridad, es un espejismo. Y es muchas veces lo que estamos viviendo con estas, cuando entramos en estas temáticas de la situación de las niñas y las mujeres en el país. Tenemos muchos discursos que son políticamente correctos, pero se quedan en eso, en discursos, porque la realidad es que las niñas y las mujeres, y hoy con la COVID peor, la igualdad está muy lejos. Cada vez es lo que veo, que estamos viviendo un espejismo, porque es un espejismo cargado de normas, de discursos. Fíjate que ni siquiera podría hablar de buenos deseos, porque los buenos deseos no existen tampoco, porque si fueran buenos deseos habrían buenas acciones y no las hay, no las hay. Entonces, creo que tenemos un camino muy largo por recorrer. La deuda se sigue haciendo más grande, la brecha de desigualdad, lejos de acortarse, cada vez es más grande, y por eso es que se tiene que actuar con vehemencia, con potencia, con valentía, porque en cada paso hay que pagar esa deuda. Y hablando de la película, porque si no, el 1902 es el 2020. No nos hagamos, ¿no? Pues muchas gracias, se nos fue el tiempo volando, pero creo que qué bueno que este pudo ser el espacio para expresar estas ideas, qué bueno cerrar el año con estas reflexiones y saber que tenemos un reto tremendo, ¿no? Y que pues está en nuestras manos, no en la de un sistema, en la de los políticos, en la de cada uno, como sucede con esta chica de la película, ¿no? Así es, así es. Que primero dice, tiene muchos más problemas que el de involucrarse políticamente, y conforme va viendo que este cambio es necesario, ella se va involucrando de forma muy valiente. Creo que esta es una buena conclusión. Yo agradezco mucho este tiempo, este espacio, estas reflexiones, y seguro habrá oportunidad de estar otro día en este programa. Claro que sí, José Ramón. Yo creo que este tipo de, siempre lo hemos dicho, y con estos ejercicios que ojalá podamos retomar pronto en sala especializada, que te involucran en un guión cinematográfico, sí, pero involucran unos ejercicios de reflexión y de autoevaluación muy importantes. Así es que, pues, quien no ha visto la película, que la vea, que quizá la reflexione. Creo que es una película que marca efectivamente eso, a veces los sacrificios personales, porque ella hace sacrificios muy importantes que tienen que ver con pérdidas y pérdidas muy importantes, pero una lucha por un bien, ¿no? Y yo me quedaría nada más, José Ramón, si me dejas cuestionar y dejando sobre la mesa para alguna otra este tema de la sororidad. Sí. Ese que lo presentan en la película y hoy sigue siendo igual, ¿no? El cuestionamiento de muchas mujeres hacia las rutas que uno puede tomar, y la sororidad también a veces solo de discurso, a veces también, ¿no? Así es que esa una buena reflexión, era importante también ponerla sobre la mesa, porque también la sororidad queda muy cuestionada en la película. Sí, creo que es un gran tema ese, y efectivamente lo podríamos tratar. Hay bastantes películas que podrían servir para eso. Ese yo creo que ahora sí que vamos a tratarlo, José Ramón. Lo apuntamos. Lo dejamos. Y muchísimas gracias de nuevo. Un abrazo a la distancia, que haya mucha salud y bienestar para todas y todos. Y vamos a terminar este año y a comenzar el siguiente con
con una sensación de encontrar la luz en el camino. Muchas gracias. Muchas gracias. Que así sea. Gracias. José Ramón Narváez Hernández, qué gusto que nos siguieron. Gracias a la magistrada Gabriela Villafuerte. Esto es Democracia en Pantalla. Democratiza lo que miras, dale inclusión a tu emoción. Nos vemos la próxima.